Iniciamos este bloque contándoles una información que ha sido publicada en la página web del Arzobispado de Piura. Nos dice lo siguiente: Piura, sacerdote redentorista, fue condecorado. Recientemente el arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, otorgó la condecoración San Miguel Arcángel en medalla de oro al reverendo padre Argimio Gago Vicente por sus bodas de oro sacerdotales y al trabajador del arzobispado de Piura, señor Juan Virginio García Juárez, por sus 50 años de destacado servicio. Esta ceremonia se realizó en los ambientes del Seminario Arquidiocesano San Juan María Vianney de la ciudad durante la última reunión del clero. Estuvieron presentes sacerdotes, trabajadores del arzobispado, así como familiares y amigos de quienes recibieron el homenaje. Arzobispado de Piura, y ahora les cuento que desde el arzobispo de Huancayo, el cardenal Pedro Barreto Jimeno, ha visitado la semana pasada el penal de mujeres en Jauja, donde recorrió las instalaciones y entregó a las internas un mensaje de esperanza que tanto lo necesitan. El cardenal Pedro Barreto Jimeno visitó el penal de mujeres de Jauja. En el lugar pudo apreciar el trabajo que realizan los profesionales penitenciarios y además participó en las actividades celebratorias por el Día de la Resocialización. El presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Javier Yaque Moya, acompañó al representante de la Iglesia Católica hasta el pabellón B, donde lo esperaban más de 600 internos. Luego, el cardenal Barreto ofició la Santa Misa en la capilla del penal con la participación de más de 400 reclusos. Yo creo que hay que dar un mensaje de esperanza, un mensaje que, a pesar de tener los ojos y los oídos abiertos a una cruda y yo diría realidad que vivimos de corrupción, que es una corrupción yo diría generalizada, pero como dice el Papa Francisco, la corrupción es evitable. Tenemos que aprender de esta historia de no volver a cometer los mismos errores de corrupción, pequeños o grandes. El cardenal Barreto agradeció las muestras de afecto y destacó el trabajo del personal penitenciario encabezado por el mismo presidente del INPE en la resocialización de los internos. Posteriormente, su eminencia se dirigió a los talleres de las cárceles productivas, donde quedó sorprendido con la calidad de la producción y pidió a los empresarios invertir en los talleres de los penales. Finalmente, el cardenal realizó el plantado y bendición del Jardín de los Cardenales, donde se sembraron rosales con el nombre de cada uno de los cardenales. Y se ha publicado el Pontificado de Benedicto XVI, el primer libro que aporta una perspectiva sobre la importante labor que realizó el hoy Papa Emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, al frente del pontificado durante el tiempo en que estuvo en la Iglesia, frente de la Iglesia, ¿no? La obra fue escrita por el director del Departamento de Historia de la Iglesia y la nota la tienen nuestros amigos de Rome Report, un medio de comunicación, oficial de la Santa Sede. Veamos. Quizá este es el primer libro que aporta una perspectiva completa y equilibrada sobre el pontificado de Benedicto XVI. Lo ha escrito Roberto Regoli, director del Departamento de Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Los balances que se hicieron cuando terminó el pontificado tenían en cuenta solo el último minuto, y eso eclipsaba toda la política del pontificado. Quise dar la visión histórica del pontificado, la perspectiva correcta, ver lo que hicieron este papa y sus colaboradores, las cosas por las que lucharon, lo que funcionó y lo que no funcionó. El subtítulo del libro es Más allá de la crisis de la Iglesia. Roberto Regoli considera que esta era la misión que los cardenales encomendaron durante el cónclave a Benedicto XVI. La opinión mayoritaria en el cónclave era que había una crisis en la Iglesia y en la sociedad, una crisis por la relación de la fe con el mundo, de la que se derivaban cuestiones culturales. Por eso el objetivo de los cardenales que votaron a Ratzinger y el objetivo de Benedicto XVI era ir más allá de esta crisis. El hilo conductor del pontificado era el intento de superar esta crisis social y eclesial. En opinión de Roberto Regoli, el pontificado de Benedicto encontró soluciones muy originales a los problemas que entonces tenía la Iglesia y pone dos ejemplos.
Vemos una nueva forma de ecumenismo con la creación de ordinariados anglocatólicos, un ecumenismo efectivo y efectivo, una comunión real que comparte la Eucaristía y los sacramentos, con la que la riqueza espiritual y litúrgica de la tradición anglicana entra en la Iglesia católica. Y el diálogo con las otras religiones no se limita a reunirse y rezar por la paz en la misma ciudad, sino que pone en marcha un discurso cultural en el que las religiones se confrontan con la cultura para construir la paz. El gesto más importante de Benedicto XVI fue su renuncia, pero sobre todo, cómo actuó después de ella. Los papas que antes renunciaron volvían a ser obispos o cardenales. Benedicto es el primer papa emérito de la historia y ha enseñado a sus sucesores a cumplir este oficio. El libro El Pontificado de Benedicto XVI es una obra imprescindible para conocer a Joseph Ratzinger, comprender la actualidad de la Iglesia e intuir cómo será el futuro. Y los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua seguirán como mediadores del diálogo nacional, pese a la actitud confrontativa que tiene el gobierno, que los acusó de golpistas, según ha declarado hoy el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez. Esta información ha sido destacada por la Agencia Internacional Católica Argentina, AICA. Nos vamos rapidito hacia el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter, y es el siguiente. La oración nunca es en vano, siempre hace brotar algo nuevo que tarde o temprano produce fruto. Sigan al Papa Francisco en @pontifex_es. Es todo por hoy, amigos, gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más información, pero sigan en JN19. Chao.